Hola mi reina, lo que te voy a decir en los próximos minutos puede cambiar la forma en que te ves, la forma en que te relacionas y sobre todo la forma en que te deseas a ti misma. Y sí, dije desearte a ti misma primero, porque de eso se trata todo. Quédate hasta el final porque al final te voy a revelar el secreto que ninguna terapia de pareja, ningún libro de autoayuda y ningún coach de vida te ha dicho con esta claridad. El control que buscas afuera ya vive dentro de ti. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo encontrarlo. Pero antes de entrar en materia, necesito pedirte algo. Si en este momento tienes a una amiga, a una hermana, a una prima que anda por ahí sintiéndose invisible, sintiéndose apagada, sintiéndose menos que lo que merece sentirse, comparte este video con ella ahora, no después, ahora. Porque lo que vamos a hablar hoy no es para guardarlo en silencio, es para regarlo, para compartirlo, para que más mujeres despierten. Y si tú misma te reconoces en lo que te digo, suscríbete, activa la campanita y coméntame abajo una sola palabra. ¿Cómo te describes a ti misma hoy? Solo una palabra. Eso ya es un acto de valentía. Ahora sí, vamos a lo bueno. Hay algo que le pasa a muchas mujeres alrededor de los 45 años y que nadie te prepara para enfrentar. Es como si de repente el mundo decidiera que ya cumpliste tu ciclo útil. La sociedad, las revistas, las películas, hasta tu propio espejo a veces te mandan ese mensaje, que el fuego ya bajó, que el mejor momento ya pasó, que el deseo es cosa de las jóvenes. Y yo estoy aquí para decirte con toda la fuerza de mis estudios, de mis años de consulta, de las cientos de mujeres que he visto transformarse, que eso es la mentira más grande que te han contado. El deseo no expira, el cuerpo no caduca. Y tú, mi reina, no has llegado al final de nada, has llegado al principio de lo más poderoso que vas a vivir. Porque mira lo que pasa en el cuerpo cuando una mujer entra en esa etapa de los 45 a los 60 años, la mente se asienta, el autoengaño disminuye, la paciencia con las tonterías se agota y la claridad de lo que mereces y de lo que no mereces ya no se negocia. Eso no es decadencia, eso es evolución, eso es neuroplasticidad emocional en su máxima expresión. El cerebro literalmente ha sido reconfigurado por todas las experiencias que has vivido y ahora tienes acceso a una sabiduría que ninguna chica de 20 años tiene. Ninguna. Y eso es poder. Pero hay un problema y el problema es que nadie te enseñó a usar ese poder. Nadie te dijo cómo convertir toda esa experiencia, toda esa sabiduría, toda esa fuerza acumulada en magnetismo real, en presencia, en ese tipo de energía que hace que cuando entras a un lugar el ambiente cambia, que hace que cuando hablas la gente te escucha de verdad, que hace que la persona que duerme a tu lado te mire como si te viera por primera vez, aunque lleven 20 años juntos. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, juntas, tú y yo. Y quiero darte algo ahora mismo, antes de seguir, una microgananasia, algo que puedas llevarte ya en este instante y que funcione desde hoy. Aquí va, el magnetismo no nace de lo que haces, nace de cómo te tratas a ti misma cuando nadie te está mirando. El cerebro masculino, y ahora entendemos esto mucho mejor gracias a la neurociencia, responde profundamente a algo que se llama coherencia emocional. Es decir, cuando lo que sientes por dentro y lo que proyectas por fuera están alineados, generas una atracción que no tiene nada que ver con la edad, con el peso ni con los años. Tiene que ver con la integridad energética, con ser una mujer completa, con saber quién eres y no disculparte por ello. Eso es el primer secreto y ya lo tienes. Guárdalo bien porque vamos a construir sobre él todo lo que sigue. Ahora déjame contarte algo que me pasó en consulta hace no mucho tiempo. Y es que recibo mujeres de todo tipo, de México, de Colombia, de toda América Latina y de España también. Y hay un patrón que se repite con una consistencia que a veces me quita el sueño. Mujeres brillantes, mujeres fuertes, mujeres que han sacado adelante familias, negocios, proyectos, crisis de todo tipo, mujeres que han sostenido a otros en sus peores momentos.
Y cuando se sientan frente a mí y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te priorizaste a ti misma? El silencio que sigue a esa pregunta dice todo. Ese silencio es el problema. Porque hemos crecido, muchas de nosotras, con la idea de que la mujer que se cuida a sí misma es egoísta, que la mujer que pone sus necesidades primero es mala madre, mala esposa, mala hija, que el sacrificio es la moneda del amor. Y esa creencia, esa historia que nos contaron desde chicas es exactamente lo que nos roba el magnetismo, es lo que apaga el fuego, es lo que nos deja sintiéndonos vaciadas, invisibles, sin saber bien qué queremos ni cómo pedirlo. Y el asunto es que eso tiene consecuencias bioquímicas reales, no es solo una metáfora poética. Cuando vivimos en modo sacrificio permanente, en modo alerta constante por los demás, nuestro sistema nervioso se habitúa a producir cortisol de forma crónica. El cortisol es la hormona del estrés. Y el cortisol crónico, entre otras muchas cosas deliciosas que hace, suprime la producción de oxitocina y dopamina, que son las hormonas del placer, del vínculo, del deseo. Es decir, que literalmente a nivel hormonal, el no priorizarte a ti misma te desconecta del deseo, te apaga. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos ganas de nada. ¿Por qué el sexo nos parece una tarea más? ¿Por qué la relación se siente fría? Cuando la biología ya nos está diciendo, oye, cuídate o no habrá nada que dar. Esto no lo digo para que te sientas mal, lo digo para que entiendas que cuidarte no es un lujo, es una necesidad biológica, es la base de todo. Y cuando una mujer empieza a entenderlo a este nivel, algo cambia, algo hace clic. Porque ya no se trata de que el mundo te dé permiso para existir, se trata de que tú misma te lo des. Ahora bien, ya que estamos hablando de biología, hablemos de algo que me encanta y que creo que te va a fascinar a ti también, la psicología del deseo masculino. Porque mucho de lo que nos han dicho sobre cómo funciona la mente de los hombres es simplista, reduccionista y en muchos casos francamente incorrecto. Y entenderlo bien desde la ciencia es una herramienta poderosa, no para manipular, sino para dejar de adaptarte a versiones equivocadas de lo que ellos necesitan y empezar a relacionarte desde un lugar de claridad y poder real. Empecemos por el principio. Los hombres, en términos evolutivos, responden a la señal de vitalidad. Y aquí hay que hacer una aclaración importantísima que cambia todo. Vitalidad no es juventud. Vitalidad es energía, es presencia, es ese brillo que tiene una mujer que está bien consigo misma. La neurociencia de la atracción nos dice que el cerebro masculino responde a la confianza, a la autoposesión, a la claridad emocional mucho más profundamente que a cualquier factor físico específico. Un estudio de la Universidad de Kansas encontró que la seguridad percibida en una mujer activa en el cerebro masculino los mismos circuitos de recompensa que los estímulos físicos más potentes. ¿Entiendes lo que eso significa? Que la seguridad es literalmente sexy para el cerebro masculino. Y la seguridad es algo que nadie puede darte desde afuera. Tiene que nacer de adentro. Y aquí es donde muchas mujeres han estado haciendo las cosas al revés durante años, buscando ser atractivas para ser deseadas, cambiando cosas de sí mismas para que alguien las quiera, haciéndose pequeñas para que el otro no se sienta amenazado. Y el resultado es exactamente lo opuesto al que buscaban. Porque cuando te haces pequeña, cuando te minimizas, cuando dependes de la validación externa para sentirte bien, transmites exactamente eso: dependencia, inseguridad, necesidad. Y el deseo real, profundo, sostenido, nunca nace de la necesidad. El deseo nace del misterio, de la completitud, de esa sensación de que estás frente a alguien que no te necesita para sobrevivir, pero que te elige. Eso es irresistible. Ahora, párate un momento porque quiero hacerte una pregunta que quiero que te tomes en serio. ¿Cuándo fue la última vez que te elegiste a ti misma? No en términos de
comprarte algo o darte un capricho, aunque eso también vale, sino elegirte en el sentido profundo, elegir tu comodidad antes que la aprobación de alguien, elegir decir lo que piensas aunque no guste, elegir quedarte en casa en lugar de ir a un lugar donde no quieres estar, elegirte cuándo fue. Esa respuesta te dice mucho sobre dónde estás parada hoy, y no se trata de juzgarte. Se trata de ver con claridad el punto de partida, porque mira, yo he trabajado con mujeres que llevan 20, 30 años en una relación y nunca, literalmente nunca han dicho lo que realmente quieren en la cama, nunca han pedido lo que necesitan, nunca han puesto un límite con plena conciencia, y no porque sean débiles. Son mujeres increíblemente fuertes, sino porque nadie les enseñó que sus deseos merecen espacio, que su placer importa, que el sexo no es solo para él, que el amor no es deuda, ni sacrificio, ni acto de supervivencia, es elección libre, es placer compartido, es encuentro de dos mundos completos. Y cuando una mujer empieza a habitarse a sí misma desde ese lugar, cuando empieza a creer de verdad que merece placer, que merece ser deseada, que merece un amor que la vea, algo absolutamente fascinante ocurre. El cuerpo cambia, la forma de moverse cambia, la voz cambia, los vínculos cambian. No porque hayas hecho nada externo diferente, sino porque cambiaste el programa interno, el sistema operativo desde el que funciona todo lo demás. Hablemos del cuerpo, porque sé que para muchas de ustedes el cuerpo es un tema cargado. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a relacionarnos con nuestro cuerpo desde la crítica permanente. El espejo no es un espejo, es un tribunal. Y en ese tribunal siempre perdemos. Siempre hay algo que arreglar, que mejorar, que esconder. Las arrugas, los kilos, la celulitis, la piel que ya no tiene la firmeza de los 20 años. Y yo entiendo ese dolor, no lo minimizo, es real. Pero también sé, con toda certeza científica y emocional, que ese es uno de los mayores saboteadores del deseo y del magnetismo que existe. El cuerpo no es el problema, la relación con el cuerpo es el problema. Y esto no es frase de motivación superficial, es neurociencia. El cerebro procesa la imagen corporal a través de una red neuronal que incluye la corteza prefrontal, el sistema límbico y la ínsula. Cuando tienes pensamientos repetidos de autocrítica sobre tu cuerpo, esa red se refuerza, se vuelve automática, se vuelve el default. Y esos pensamientos no solo afectan cómo te sientes contigo misma, afectan directamente tu comportamiento. Una mujer que está constantemente criticando su cuerpo apaga la luz en el cuarto antes de hacer el amor. Evita ponerse ropa que le guste porque siente que no la merece, se encoge en los espacios públicos, se disculpa por existir. Y todo eso, todo ese lenguaje corporal de la vergüenza es lo primero que percibe el otro. No las arrugas, no los kilos, la vergüenza. Y la vergüenza, mi reina, es el apagador del deseo más potente que existe. Entonces, ¿cómo rompemos ese ciclo? ¿Cómo pasamos de la guerra con el cuerpo a una relación de paz, de respeto, de apreciación, incluso de asombro, porque el cuerpo es asombroso? El cuerpo de una mujer de 50 años ha vivido, ha parido, ha sanado, ha sobrevivido, ha amado, ha sufrido, ha renacido. Ese cuerpo es un mapa sagrado. Y cuando empiezas a verlo así, cuando cambias el lente desde el que lo miras, cambia todo lo que viene después. El primer paso es sencillo, pero no fácil. Y es este: dejar de pedirle al cuerpo que sea diferente a lo que es hoy. No mañana cuando bajes los kilos, no cuando te hagas ese tratamiento, no cuando te veas mejor, hoy, ahora, en este cuerpo, en este momento, en esta forma, porque si sigues posponiendo tu derecho al placer, a la presencia, al deseo, para cuando el cuerpo cumpla ciertos requisitos vas a estar esperando el resto de tu vida, y la vida no espera. Un ejercicio que doy en consulta y que produce resultados sorprendentes es este.
Durante 7 días, cada vez que te pares frente al espejo, en lugar de buscar lo que no te gusta, busca una sola cosa que el cuerpo esté haciendo bien. No que se vea bien, que esté funcionando bien. Tus manos que pueden abrazar, tus piernas que te llevan a donde quieres ir, tus ojos que ven el atardecer, tus labios que pueden decir te amo o que eso no está bien. Empieza desde la gratitud funcional y verás cómo en 7 días la relación con ese espejo cambia completamente. Pero sigamos, porque quiero hablar ahora de algo que está en el corazón de todo lo que hacemos aquí, que es el tema del apego. Y específicamente quiero hablar de lo que los psicólogos llamamos apego seguro. Porque este concepto, esta forma de vincularse con el mundo y con los demás es la diferencia entre una mujer que vive el amor desde el miedo y una mujer que lo vive desde la libertad. Y cuando lo vives desde la libertad, todo cambia. La relación cambia, el deseo cambia, tú cambias. El apego seguro, en términos simples, es la capacidad de amar sin perderte, de conectar profundamente sin disolverse en el otro, de necesitar sin depender, de querer sin poseer. Suena bonito, ¿verdad? Y lo es. Pero la mayoría de nosotras no lo aprendimos así. Muchas crecimos con modelos de amor que tenían más de dependencia que de libertad. Papás o mamás que amaban con condiciones, relaciones que enseñaban que el amor se ganaba con el comportamiento, que si eras suficientemente buena, suficientemente linda, suficientemente complaciente, te quedarías con el amor. Y eso crea un sistema de apego ansioso, un sistema donde el amor siempre se siente amenazado, donde la soledad es el enemigo, donde la validación del otro es el oxígeno. Y el apego ansioso, que es el patrón más común que veo en consulta entre mujeres de nuestra generación, tiene una consecuencia muy específica en las relaciones de pareja. Genera lo que se llama el ciclo de persecución y distancia. Mientras más ansiosa te pones, más se aleja él. Mientras más lo persigues, más se retira. Y tú interpretas esa distancia como prueba de que no te quiere, lo que aumenta tu ansiedad, lo que lo aleja más. Es un bucle infernal y la salida no está en él, la salida está en ti. La salida está en construir eso que se llama base segura interna, que es básicamente convertirte en tu propia fuente de seguridad emocional, que tu bienestar no dependa de lo que él haga o deje de hacer, de si te dijo los buenos días o no, de si contestó el mensaje rápido o tardó 2 horas. Cuando tienes base segura interna, su comportamiento sigue siendo importante para ti, lo cual es sano, pero no determina cómo te sientes contigo misma. Y ese desprendimiento desde el amor y no desde la indiferencia es lo que genera el tipo de magnetismo que los hombres encuentran absolutamente irresistible. Porque el cerebro masculino, y esto es fascinante, está profundamente atraído por lo que percibe como completitud. Cuando el hombre siente que la mujer que tiene al lado se está bien consigo misma, que no lo necesita para sobrevivir emocionalmente, que lo elige cada día porque quiere y no porque tiene miedo de quedarse sola, el sistema de apego masculino se activa de una forma completamente diferente. En lugar de sentirse presionado o acorralado, se siente atraído, se siente privilegiado y quiere ganarse ese espacio contigo. Y aquí déjame decirte algo que puede sonar provocador, pero que es completamente verdad. Los hombres en promedio están mucho menos conectados con su mundo interior que las mujeres, no por malicia. Por condicionamiento cultural, a los niños se les enseña desde pequeños a desconectarse de sus emociones, a no llorar, a ser fuertes, a no necesitar. Y eso produce adultos que tienen acceso limitado a su propia vida emocional, lo cual significa que en términos de inteligencia emocional la mayoría de nosotras partimos de una ventaja enorme. El problema es que no la hemos usado bien. La hemos usado para gestionar las emociones de los demás,
para servir de contenedores del dolor de otros, en lugar de usarla para conocernos a nosotras mismas y para establecer relaciones desde un lugar de poder. Cuando empiezas a usar tu inteligencia emocional para ti, para entender tus propios ciclos, tus propias necesidades, tus propios miedos y deseos, y dejas de usarla únicamente en función de los demás, algo poderoso ocurre. Pasas de ser la persona que gestiona las emociones en la relación a ser la persona que define el tono de la relación. Y hay una diferencia enorme entre esas dos posiciones. Una te agota, la otra te empodera. Hablemos ahora de algo que sé que muchas de ustedes han experimentado y que pocas hablan abiertamente, el apagón del deseo sexual después de los 45. Ese momento en que el sexo pasa de ser algo que se quiere a algo que se negocia, que se evita, que se hace porque toca, pero sin que el corazón esté del todo ahí. Y quiero hablarte de esto con honestidad y sin tabúes, porque hay demasiado silencio alrededor de este tema y ese silencio nos cuesta caro. Primero, lo que está pasando a nivel hormonal. En la perimenopausia y la menopausia, los niveles de estrógeno y testosterona, sí, las mujeres también producimos testosterona y es crucial para el deseo, disminuyen de forma significativa. Y eso tiene efectos físicos reales. Sequedad vaginal, sensibilidad reducida, más tiempo para alcanzar la excitación. Esos son hechos biológicos y no hay nada de malo en reconocerlos y en buscar soluciones que existen y son accesibles. Pero, y esto es fundamental, la menopausia no causa el apagón del deseo por sí sola. Lo que hace es visibilizar cosas que ya estaban presentes. Si en la relación había distancia emocional, la menopausia la hace más obvia. Si había resentimientos acumulados, la menopausia los saca a la superficie. Si la mujer nunca había explorado verdaderamente su propio placer, la menopausia le dice, oye, ya no funciona el piloto automático, tienes que ser consciente. Y eso, aunque puede sentirse como una pérdida, en realidad es una invitación. Es el cuerpo diciéndote, ya es hora de que te conozcas de verdad. Porque aquí hay un dato que muchas no saben y que cambia completamente la narrativa. El deseo femenino, a diferencia del masculino, es predominantemente respondiente. Eso significa que para la mayoría de las mujeres el deseo no aparece de la nada como un impulso espontáneo, sino que aparece como respuesta a la estimulación correcta, física, emocional, mental. Lo que la investigadora Emily Nagoski llama en su trabajo el deseo respondiente. Y lo que esto significa en la práctica es que si esperas a tener ganas para iniciar, puedes esperar mucho tiempo. Pero si te permites empezar, si creas las condiciones para la estimulación, el deseo viene, no al revés. Esto es liberador, porque significa que el deseo no se perdió, significa que cambió de forma y que necesitas nuevas estrategias para activarlo. Y esas estrategias comienzan mucho antes de llegar al dormitorio. Comienzan en cómo te hablas durante el día, en qué tan conectada estás con tu cuerpo, en qué tan seguros y bien gestionados están tus vínculos emocionales. El deseo femenino vive en el contexto, vive en el ambiente relacional. Y eso significa que tienes más herramientas para cultivarlo de las que crees. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si estás leyendo esto en tu casa o escuchándolo en algún lugar, quiero que pongas una mano en tu pecho, sobre el corazón, y respira un poco más profundo de lo normal. Y mientras respiras te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más deseas para ti en este momento de tu vida? No para tu pareja, no para tus hijos, para ti. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Más presencia? ¿Más placer? ¿Más respeto? ¿Más aventura? ¿Más paz? ¿Más fuego? Esa respuesta es tu brújula y vamos a usarla, porque el autoconocimiento, y esto es central en todo lo que hago, no es un proceso introspectivo, aburrido de mirarte el ombligo. Es la herramienta más práctica que existe para mejorar tu vida real. Cuando sabes qué quieres, puedes pedirlo.
Cuando sabes que te daña, puedes protegerte. Cuando sabes que te activa, puedes crearlo. Cuando sabes quién eres, ya no dependes de que alguien más te lo diga. Y el autoconocimiento tiene un impacto directo, medible en la dinámica de pareja. Investigaciones del Instituto Gottman, que son de los más serios en el estudio de las relaciones de pareja, demuestran que las mujeres con mayor claridad sobre sus propias necesidades y mayor capacidad para comunicarlas tienen relaciones significativamente más satisfactorias y más duraderas. No porque el hombre cambie necesariamente, sino porque la relación se reorganiza alrededor de una presencia femenina más sólida. Y esa solidez genera estabilidad, y la estabilidad permite que el deseo florezca. Ahora bien, aquí quiero introducir un concepto que me apasiona especialmente y que tiene una aplicación inmediata en tu vida. Se llama la brecha del deseo. Y la brecha del deseo es esa distancia entre lo que deseas y lo que permites, entre lo que quieres en realidad y lo que te concedes a ti misma. Esa brecha es donde vive el resentimiento, donde vive el apagón, donde vive esa sensación de que algo falta pero no sabes bien qué es. Y la brecha del deseo se produce por varias razones. A veces es porque no sabes lo que quieres. A veces es porque lo sabes, pero tienes miedo de pedirlo. A veces es porque lo has pedido y no lo has recibido y ya dejaste de intentarlo. A veces es porque aprendiste que tus deseos no importan. Y dependiendo de dónde viene la brecha, la estrategia para cerrarla es diferente. Si la brecha viene del desconocimiento, el trabajo es de exploración. Y eso puede ser delicioso. Explorar qué te da placer, qué te genera bienestar, qué tipo de intimidad deseas, qué conversaciones alimentan tu alma, hacerse preguntas que nunca te has hecho, probar cosas nuevas sin la presión del resultado, volverte curiosa de ti misma. Si la brecha viene del miedo, el trabajo es de confianza, confianza en que mereces lo que deseas. Confianza en que pedirlo no te hace débil, ni pesada, ni exigente. Confianza en que una relación real que te sostenga de verdad puede aguantar la verdad de lo que necesitas, y si no puede aguantarlo, esa información también es valiosa. Si la brecha viene de haberte rendido después de no ser escuchada, el trabajo es más delicado, porque implica sanar una herida. Implica recuperar la fe en que puedes ser amada de la forma en que necesitas. Y eso, mi reina, no es trabajo de un día, pero empieza con un paso. Y el primer paso es decidir que tu deseo importa, que tu placer importa, que tú importas. Vamos a hablar ahora de comunicación, porque si hay una habilidad que transforma las relaciones más radicalmente que cualquier otra, es la capacidad de comunicar lo que necesitas de forma que el otro pueda recibirlo. Y esto es un arte que se aprende y que cambia todo. Hay un patrón que veo repetidamente en las parejas con las que trabajo, y es que la mujer tiene una expectativa. El hombre no la cumple porque no sabe que existe, porque nadie se la dijo. La mujer siente dolor o frustración, lo interpreta como falta de amor o de interés. El hombre no entiende qué pasó y ambos se alejan un poco más. Este ciclo que yo llamo el ciclo de la expectativa silenciosa es uno de los mayores destructores de relaciones que conozco. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas de nosotras crecimos con la creencia de que si alguien te ama de verdad, tiene que saber lo que necesitas sin que se lo digas. El amor verdadero adivina, el amor verdadero siente. Y si tienes que pedirlo, ya no vale lo mismo. Y esa creencia, aunque es muy romántica, es una trampa. Porque los hombres en su mayoría son lectores mentales muy malos, no porque no les importe, sino porque están en sintonía con un lenguaje emocional completamente diferente. Y cuando esperamos que adivinen, les estamos exigiendo una habilidad que el condicionamiento cultural no les ha dado. No estoy defendiendo la falta de sensibilidad masculina, estoy diciendo que esperar que adivinen es una estrategia que no funciona, y si quieres resultados diferentes necesitas estrategias diferentes.
La comunicación efectiva en la pareja tiene 3 elementos que son no negociables. El primero es la claridad, saber lo que quieres antes de pedirlo. No el no sé, tú decides, cuando en realidad sí sabes y esperas que él lea tu mente. Claridad. ¿Qué necesitas? ¿Más tiempo de calidad? ¿Más iniciativa física? ¿Más conversación profunda? Que te escuche sin dar soluciones, ponle nombre. El segundo elemento es el momento. Los hombres tienen lo que los psicólogos llamamos cierre cognitivo situacional, que es una forma elegante de decir que cuando están en modo tarea, cuando están distraídos, cuando están estresados, su capacidad para procesar información emocional está literalmente reducida. No es excusa, es biología. Y si eliges ese momento para tener la conversación importante, las probabilidades de que salga bien son bajas. Elige el momento con inteligencia. Un momento en que ambos estén relajados, presentes, no a la defensiva. El tercer elemento es el lenguaje. Y aquí hay una diferencia crucial entre lo que funciona y lo que no funciona. Lo que no funciona, el lenguaje de acusación. Nunca me escuchas, siempre haces lo mismo, no te importo. Ese tipo de frases activa inmediatamente el sistema de defensa del otro. La amígdala, que es el centro de alarma del cerebro, se enciende, y cuando la amígdala está encendida, la corteza prefrontal, que es la parte racional, la que puede escuchar y reflexionar, se apaga. Es decir, lo que dices en ese momento literalmente no puede ser procesado. Lo que funciona es el lenguaje de necesidad. Necesito sentirme escuchada. Me importa mucho que podamos estar más conectados. Cuando pasa esto, yo siento esto y lo que necesito es esto. Sin acusación, sin ataque, con vulnerabilidad valiente. Y sé lo que algunas están pensando. ¿Cómo que vulnerable? ¿Acaso no nos están diciendo que seamos fuertes? Sí, y la vulnerabilidad valiente no es debilidad. Es la forma más poderosa de comunicación que existe. Brené Brown, la investigadora de la vulnerabilidad, lleva décadas documentando cómo los vínculos más profundos y más duraderos, tanto en parejas como en familias y amistades, se construyen sobre la capacidad de mostrarse sin la armadura, no la vulnerabilidad del victimismo, que es donde me ven sufriendo para que me cuiden, sino la vulnerabilidad del poder, la que dice esto es lo que siento, esto es lo que necesito y me respeto suficiente para decírtelo. Quiero hacer una pausa aquí porque sé que llevamos un buen rato juntas y quiero que te preguntes, ¿hay algo de lo que hemos hablado hasta ahora que ya estás sintiendo que aplica directamente a tu vida? Algo que haya tocado una fibra, cuéntamelo en los comentarios, de verdad, porque esos comentarios me dicen cómo puedo acompañarte mejor. Y si sigues conmigo, lo que viene ahora va a ser todavía más potente, porque vamos a hablar del deseo como práctica, no como resultado, no como algo que llega o que no llega, como algo que se construye, que se cultiva, que se elige cada día. Y esto es un cambio de paradigma que transforma absolutamente todo. La cultura popular, el deseo se muestra como algo que te pasa, la chispa que sientes o no sientes, la química que está o no está. Y hay algo de cierto en eso. El deseo tiene una dimensión involuntaria que no se puede forzar, pero lo que no te dicen es que hay condiciones que lo favorecen y condiciones que lo suprimen, y que esas condiciones son en gran medida controlables. Y ese control no está en el otro, está en ti. Las condiciones que favorecen el deseo femenino, según las investigaciones más actuales en sexología clínica, incluyen seguridad emocional, que no significa ausencia de conflicto, sino presencia de confianza. Curiosidad y novedad, que no necesariamente significa nuevas personas, sino nuevas experiencias, nuevas formas, nuevos contextos. Atención plena en el cuerpo, la capacidad de estar presente en la experiencia física sin que la mente esté en otro lado. Reducción de la vergüenza, que incluye cualquier pensamiento de yo no merezco placer, o con este cuerpo cómo voy a... Y por último, lo que la investigadora Marta Meana llama objetivación agradable, que es
sentirte vista y deseada, no como objeto, sino como objeto de deseo voluntariamente, elegir ser vista así desde el poder y no desde la vulnerabilidad. Cada una de estas condiciones se puede trabajar, se puede cultivar, y muchas de ellas no tienen nada que ver con la pareja, tienen que ver contigo, con lo que haces a lo largo del día, con cómo te hablas, con cómo cuidas tu cuerpo, con qué tan presente estás en tu propia vida. Y aquí quiero hablar de algo que raramente se menciona en los espacios donde se habla de sexualidad femenina madura: el placer propio, el autoconocimiento del placer, y lo quiero decir sin eufemismos y sin vergüenza, porque la vergüenza en este tema nos ha costado décadas de silencio y de placer perdido. Conocer el propio placer no es un lujo ni una excentricidad. Es una herramienta terapéutica reconocida por las principales organizaciones de salud sexual del mundo para mantener la salud pélvica, para entender qué funciona para ti y para poder comunicárselo a tu pareja desde un lugar de autoridad. Una mujer que sabe qué la activa, qué la lleva al placer, qué tipo de toque, qué ritmo, qué contexto, no tiene que depender de que el otro adivine. Puede guiar, puede enseñar, puede recibir, y eso es un poder enorme. Hay un concepto en sexología que me gusta mucho, que es el de educación erótica, y no tiene nada que ver con cosas complicadas o extremas. Tiene que ver con el proceso de volverte experta en ti misma, aprender el idioma de tu propio deseo, saber qué lo enciende, qué lo apaga, qué lo mantiene vivo, y eso es un proceso de toda la vida que no termina con los 40, ni con los 50, ni con los 70. El cuerpo cambia, sí, pero el potencial del placer no desaparece, se transforma, y si le prestas atención se expande. Hay una pregunta que hago siempre en consulta cuando trabajo con mujeres en temas de deseo, y que produce unas respuestas que me parten el corazón por lo reveladoras que son. La pregunta es: ¿has tenido alguna vez sexo completamente para ti? No para él, no para que la relación vaya bien, no porque tocaba, para ti, para tu placer. La mayoría de las mujeres de más de 40 que vienen a mi consulta me miran como si hubiera dicho algo en otro idioma. Y eso dice todo, porque para muchas de nosotras el sexo ha sido durante décadas una práctica relacional, algo que se hace para el otro o con el otro como protagonista, y el propio placer ha quedado relegado a un papel secundario cuando aparece o directamente ausente. Y eso no es solo un problema sexual, es un síntoma de cómo hemos aprendido a relacionarnos con nuestros propios deseos en general, siempre en función de otros, siempre en segundo plano. Empezar a cambiar eso, empezar a recuperar el protagonismo de tu propio placer, no significa volverse egoísta ni desentenderse de la pareja. Significa construir una base desde la que puedes dar de verdad, no desde la obligación, sino desde la abundancia. Dar desde el vaciamiento es insostenible. Dar desde la plenitud es hermoso. Y ahora que estamos aquí en este espacio íntimo, quiero hablarte de algo que para mí es uno de los temas más importantes y más poco explorados en la sexualidad femenina madura: la eroticidad del lenguaje. La forma en que te hablas a ti misma, la forma en que te narras, la forma en que construyes la historia de tu sexualidad es literalmente el guión desde el que actúa tu cuerpo. El cerebro humano no distingue completamente entre lo que imagina y lo que experimenta. Los mismos circuitos neuronales que se activan cuando tienes una experiencia sensorial se activan en parte cuando la imaginas vívidamente. Esto es la base de la terapia de visualización, es la base del trabajo con el cuerpo en trauma, y es también la base de lo que podríamos llamar imaginación erótica. Cuando una mujer lleva años diciéndose a sí misma: ya no soy sexy, ya no tengo edad para eso, eso es para las jóvenes, está literalmente programando su sistema nervioso para confirmar esa historia, y el cuerpo, que es obediente y adaptable, le cree.
El trabajo de reprogramar esa narrativa no es instantáneo, pero tampoco es imposible. Y comienza con algo tan sencillo como cambiar las preguntas que te haces. En lugar de ¿por qué ya no me siento deseable? Preguntarte ¿qué haría hoy una versión de mí que se siente completamente deseable y poderosa? En lugar de ¿qué le pasa a mi cuerpo que ya no responde como antes? Preguntarte qué condiciones necesito crear para que mi cuerpo quiera responder hoy. Las preguntas que te haces determinan a qué le presta atención el cerebro. Y a qué le presta atención, el cerebro determina lo que encuentra. Esto se llama RAS, Sistema de Activación Reticular. Y es la razón por la que cuando compras un coche rojo, de repente ves coches rojos por todas partes. No es que aparecieran de la nada, es que tu cerebro ahora los busca. Cuando empiezas a hacerte las preguntas correctas sobre tu sexualidad, sobre tu deseo, sobre tu cuerpo, el cerebro empieza a buscar evidencia de que sí, que puedes, que hay posibilidad, que el fuego sigue ahí y la empieza a encontrar. Porque siempre estuvo ahí, solo necesitaba que lo buscaras. Voy a contarte algo que me pasó con una mujer en consulta y quiero que te identifiques con el patrón, aunque los detalles no sean los tuyos. Era una mujer de 52 años, hermosa, inteligente, con una carrera increíble. Llegó a verme porque llevaba 3 años sin ningún tipo de contacto sexual con su pareja, 3 años. Me dijo, ya no siento nada, creo que algo se me rompió. Cuando empezamos a trabajar, lo primero que descubrí fue que ella sí sentía, pero todo lo que sentía era vergüenza de sentir. Cada vez que surgía algo parecido al deseo, inmediatamente venía un pensamiento de a mi edad, o con esta barriga, o él no va a querer, y el deseo se apagaba antes de tener tiempo de crecer. El problema no era falta de deseo, era el sistema de seguridad que ella misma había montado para protegerse del posible rechazo. Un sistema tan efectivo que terminó por protegerla también de su propio placer. Lo que trabajamos durante meses fue exactamente eso: desactivar el sistema de alarma de la vergüenza, aprender a permitir que el deseo respirara, a no apagarlo antes de que llegara a ningún lado. Y el resultado, te lo digo con toda la honestidad del mundo, fue transformador. No porque cambiara el hombre, no porque cambiara su cuerpo, sino porque cambiaron las creencias desde las que ella se habitaba a sí misma. Eso es lo que el autoconocimiento hace posible, y eso es lo que puedes hacer tú. Ahora bien, no quiero que todo esto suene como que el trabajo es solo tuyo y que la pareja no tiene nada que hacer, porque eso sería injusto e incompleto. Las relaciones son sistemas y los sistemas cambian cuando alguna de sus partes cambia. Cuando tú cambias, la relación cambia, no siempre de la forma que esperas. A veces el cambio genera resistencia en el otro, a veces genera desconcierto, a veces genera un acercamiento maravilloso y a veces, en algunos casos, revela que la relación no puede sostenerse desde el nuevo lugar donde tú estás. Y eso también es información valiosa, aunque sea dolorosa. Pero lo que sí te puedo decir con certeza es que quedarte en el mismo lugar por miedo al cambio, por no hacer olas, por mantener una paz que en realidad es una rendición, nunca conduce al tipo de amor y al tipo de vida que mereces. Nunca. Hablemos un momento de los límites, porque el tema de los límites en las relaciones de pareja es uno de los más malentendidos que existen y es uno de los que más daño hace cuando no se maneja bien. Los límites no son muros, no son castigos, no son formas de alejar al otro. Los límites son la definición del espacio en que puedes ser tú misma dentro de la relación. Son el contorno que le da forma a tu identidad. Y cuando no tienes límites claros en una relación, la relación te va borrando poco a poco, no necesariamente con mala intención, simplemente porque en ausencia de límites, las necesidades del otro tienden a expandirse y a llenar todo el espacio disponible. Y aquí está lo paradójico de los límites en la atracción.
un poco contraintuitivo, pero documentado. Las personas con límites claros son más atractivas para la mayoría de las personas con un mínimo de salud emocional, porque los límites comunican autorrespeto. Y el autorrespeto, como ya hablamos, es señal de seguridad emocional. Y la seguridad emocional es magnética. Cuando le dices no a algo que no quieres, cuando te mantienes firme en lo que es importante para ti, cuando no te disuelves en las preferencias del otro, pero tampoco te vuelves rígida, estás mostrando la versión más poderosa de ti misma. Y eso genera respeto. Y el respeto, mi reina, es la base sin la cual el deseo se corrompe. Puedes tener una atracción física sin respeto. Pero el tipo de deseo profundo, el que se sostiene en el tiempo, el que crece en lugar de menguar, ese necesita respeto como necesita oxígeno. Y entonces, ¿cómo se ponen límites sin que parezca una batalla, sin que el otro se sienta atacado, sin que la relación se convierta en una guerra de poderes? Con las 3C: claridad, calma y consistencia. Claridad, saber exactamente qué es lo que no estás dispuesta a tolerar y decirlo con palabras sencillas, sin rodeos, sin excusas. Esto para mí no está bien, necesito que esto cambie, sin disculparse por tener el límite. Calma, el límite más poderoso se pone sin drama, sin llanto, sin gritos, no porque las emociones estén mal, sino porque cuando el cuerpo está en calma, la voz transmite una autoridad que el drama nunca logra. La calma dice: estoy tan segura de lo que digo que no necesito convencerte de que es verdad. Consistencia, el límite que se pone una vez y luego se levanta no es un límite, es una sugerencia, y las sugerencias no generan respeto. La consistencia es lo que convierte el límite en una realidad operativa de la relación. Y sé que para muchas poner límites es aterrador, porque hay un miedo muy real de que al poner el límite el otro se vaya, de que el amor sea tan frágil que no aguante un no. Y ese miedo en muchos casos viene de experiencias reales donde el amor sí se fue cuando dijiste no, cuando pediste algo, cuando te defendiste. Y eso es una herida, y esa herida merece ser vista y trabajada. Pero también merece ser cuestionada. Porque si el amor que tienes solo sobrevive cuando no pides nada, cuando no dices lo que necesitas, cuando te borras para que el otro esté cómodo, ¿es ese el amor que quieres para el resto de tu vida? ¿Es eso lo que mereces? Yo creo que no. Y tú en el fondo también lo sabes. Quiero hablar ahora de algo que está muy relacionado con todo lo anterior y que tiene que ver con la energía que proyectas en el espacio. No en el sentido etéreo y difuso de energía, sino en el sentido muy concreto de lo que comunica tu forma de estar en el mundo, tu postura, tu voz, tu mirada, tu ritmo. Todo eso es lenguaje. Y ese lenguaje habla antes de que abras la boca. Hay estudios fascinantes sobre el lenguaje no verbal y la percepción de la atracción. El trabajo de Albert Mehrabian, aunque después ha sido matizado y contextualizado, abrió una conversación importante sobre cómo la mayor parte de la comunicación entre seres humanos sucede a través del cuerpo, no a través de las palabras. Y eso tiene implicaciones directas para el confianza. Tienen ciertos patrones corporales reconocibles, ocupan espacio. No en el sentido agresivo, sino en el sentido de no reducirse. Se mueven sin prisa, mantienen contacto visual sin esquivarlo ni forzarlo. Su que viene del diafragma, no de la garganta apretada por la ansiedad. Su respiración es visible. ¿Y sabes qué tienen todas esas características en común? Que se pueden aprender, se pueden practicar, y con la práctica se vuelven naturales, se vuelven tuyas. Un ejercicio concreto. La próxima vez que entres a un lugar, antes de entrar, haz una pausa. Una pausa de 2 segundos, respira una vez profundo, pon los hombros hacia atrás, no de forma exagerada, solo para abrirte, levanta ligeramente la barbilla y luego entra, sin prisas. Esa pausa de 2 segundos puede cambiar completamente la energía con que llegas a un espacio, puede cambiar cómo te perciben y con el tiempo puede cambiar cómo te percibes tú misma.
porque el cuerpo y la mente se hablan no en una sola dirección. No solo la mente le dice al cuerpo cómo sentirse, también el cuerpo le dice a la mente. La investigación de Amy Cuddy sobre las posturas de poder mostró que sostener posiciones físicas de confianza durante solo 2 minutos puede aumentar la testosterona y reducir el cortisol en sangre. El cuerpo como herramienta de transformación interna, no como consecuencia, sino como causa. Y esto conecta con un concepto que me parece crucial para las mujeres de nuestra generación, que han pasado décadas en el modo hacer, en el modo resolver, en el modo gestionar, el concepto del ser, de habitar el propio cuerpo con presencia, no como algo que llevas de un lado para otro mientras la mente está en la lista de pendientes, sino como el lugar donde vives. El único lugar donde puedes experimentar el placer, la conexión, el amor, todo lo bueno de la vida sucede en el cuerpo. Y sin embargo, la mayoría de nosotras vivimos casi todo el tiempo en la cabeza. Volver al cuerpo, esa es una de las prácticas más poderosas para recuperar el magnetismo, el deseo y la presencia. Y no tiene que ser complicado. Puede ser tan simple como tomarte 5 minutos al día para notar cómo se siente tu cuerpo desde adentro, no desde el espejo, no desde la evaluación, desde la experiencia, cómo se siente la tensión en los hombros. ¿Qué pasa en el pecho cuando respiras profundo? ¿Qué sientes cuando te tocas la cara con los dedos? ¿Qué temperatura tiene tu piel? Volverte curiosa de tu propio cuerpo como experiencia, no como imagen. Esta práctica, que en tradiciones contemplativas se llama embodiment y que en psicología somática tiene un nombre muy técnico, tiene efectos documentados sobre la regulación emocional, sobre la reducción de la ansiedad y sobre la calidad de las experiencias íntimas. Porque cuando estás en el cuerpo, estás en el presente y el placer solo existe en el presente. Quiero hablar de un tema que sé que resuena mucho, especialmente en las mujeres que llevan muchos años en la misma relación. Y es el tema de la rutina y del fuego en la pareja. Porque es de los temas donde más hay que decir y donde hay más mitos que limpiar. El mito más grande que existe sobre la rutina en las relaciones es este, que la pérdida de la pasión es inevitable cuando llevas muchos años con alguien, que es ley de vida, que el fuego inicial siempre se apaga. Y yo no puedo estar más en desacuerdo, no con la observación, porque sí es cierto que muchas relaciones largas caen en la rutina, sino con la interpretación de que es inevitable. Lo que se apaga en la mayoría de las relaciones largas no es el amor, es la atención, la presencia, la mirada fresca. Nos acostumbramos al otro como nos acostumbramos a los muebles de nuestra casa. Dejamos de verlo. Y la atracción, el deseo, la pasión necesitan percepción fresca, necesitan que sigas viendo al otro como alguien que eliges, no como alguien que tienes. Y esa elección consciente que es posible y que es un acto diario, empieza contigo. Empieza en cómo tú te miras a ti misma. Cuando tú te ves como alguien en constante proceso, en constante crecimiento, en constante transformación, cuando sigues siendo interesante para ti misma, sigues siendo interesante para el otro, cuando te detienes, cuando te acomodas, cuando te vuelves predecible incluso para ti misma, es cuando el espacio de atracción se cierra. La novedad no tiene que venir de afuera, puede venir de adentro, de leer algo nuevo, de aprender algo nuevo, de tener una conversación diferente, de ir a un lugar que nunca han ido juntos, de explorar una fantasía que nunca han hablado, de cambiar el contexto, de cambiar el horario, de introducir un elemento de sorpresa. La investigación del psicólogo Arthur Aron mostró que las parejas que regularmente hacen actividades novedosas y retantes juntas reportan niveles de satisfacción y de pasión significativamente más altos que las que caen en la rutina predecible. El cerebro asocia la excitación de la novedad con la persona que está presente en ese momento y eso reactiva los circuitos de la atracción. Pero hay algo más fundamental que las actividades y es la forma en que os miráis. La mirada que dices te veo,
No sé quién eres de hace 20 años. Te veo ahora, en este momento, como la persona que eres hoy. Esa mirada es una de las formas más poderosas de intimidad que existen. Y es algo que se puede recuperar, se puede reconectar. Quiero que esta noche, si vives con tu pareja, hagas algo simple. Míralo a los ojos durante al menos 30 segundos sin hablar, sin teléfono, sin televisión. Solo mirada y observa qué pasa para ambos. Te sorprenderás, y si estás sola, si en este momento estás construyendo tu vida desde la soledad o desde una relación que está en proceso de redefinirse, todo lo que hemos hablado aplica igualmente, porque el trabajo central siempre es contigo misma. El magnetismo que construyes, la seguridad emocional que cultivas, el autoconocimiento que desarrollas, todo eso es tuyo, independientemente de si hay alguien a tu lado o no. Y cuando lo tienes, cuando estás completa desde adentro, el tipo de personas y de relaciones que atraes cambia completamente. Porque ya no atraes desde la necesidad, atraes desde la completitud. Y eso es un imán de una potencia diferente. Vamos llegando a la parte final de nuestra conversación de hoy y quiero cerrar con algo que me parece que es el hilo conductor de todo lo que hemos hablado. El hilo que une el autoconocimiento, el cuerpo, el deseo, los límites, la comunicación, el magnetismo, y ese hilo se llama soberanía, soberanía personal. Soberanía es una palabra grande, pero tiene un significado muy sencillo: ser la autoridad de tu propia vida. No en el sentido de no necesitar a nadie, porque todos necesitamos. No en el sentido de no permitir que otros te afecten, porque los vínculos afectan y eso es hermoso. Sino en el sentido de que las decisiones sobre tu vida, tu cuerpo, tus deseos, tus límites, tus elecciones, parten de ti, no del miedo, no de la culpa, no de lo que se supone que debes hacer, sino de tu propio centro, de tu propio conocimiento, de quién